Gilberto Chorres Pacherre, 65 años. Bien, a continuación le voy a hacer algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, los principales problemas tuvieron que ver con el gobierno que arrastraba anteriormente. Había hiperinflación, había una población demográfica muy acentuada y empezaba a verse el punto de corrupción ya en el gobierno anterior, en el gobierno aprista. La siguiente es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, fue lo que se llamó el shock económico. Fue indudablemente una medida que quiso frenar la hiperinflación, porque había una hiperinflación, no había una inflación, sino una hiperinflación. Entonces esa fue una de las medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Considera que fueron o no efectivas? Fueron efectivas y de alguna manera u otra en el momento que se tomaron no se vieron los resultados. Los resultados se vieron después de tomarse las medidas, no fueron inmediatos. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad social? Se tomó la política que tenía que ver con la esterilización, más que todo directo para los varones. Hubieron muchos casos de denuncias, pero esta medida tuvo que ver con la forma voluntaria que se les daba a las personas de decidir si se hacía o no se hacía, en este caso para los varones, la vasectomía. Pero hubieron muchas denuncias, inclusive también denuncias de mujeres que decían que les obligaban a tomar esta decisión. Justamente, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? También fue un proceso que tuvo su tiempo, sus estudios, hubieron bastantes personas involucradas, inteligencia de la policía, y fue realmente algo que a los mismos peruanos nos sorprendió, ¿no? Hacerle frente al terrorismo y poder salir airoso de esta parte de que el gobierno de Fujimori prácticamente derrotó al terrorismo, ya que sea Sendero Luminoso, la persona de Abimael Guzmán lo atrapó, y a los otros cabecillas del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Como le digo, fue una política que se basaba en controlar el número de natalidad, y se tomaron acciones de control, y como le digo, hubieron muchas denuncias y posiblemente hubieron muchos abusos, pero fue con el afán del control demográfico que empezó a verse en forma desmedida, ¿no? Y lamentablemente en algunos casos, como se refiere a pueblos indígenas, campesinos, ahí sí hubieron algunos abusos. Pero desde la perspectiva médica, técnica, fue un caso que tenía que tomarse, ¿no? ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Sobre el control de la prensa hubieron también bastantes denuncias. Hubieron muchos casos que sin lugar a dudas fueron prácticamente medidas que no favorecieron nada en la democracia. Hubo la famosa prensa amarilla, y sí, eso fue real, pero lamentablemente fue algo que
no fue muy grato, digamos, para la prensa nacional. Eso fue un error, digamos así, del gobierno de poder controlar, querer controlar la prensa. Y por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvieron para el país? Sí, con la caída de Alberto Fujimori y las personas que le rodeaban, prácticamente fue algo devastador después de haber iniciado un gobierno, como él decía, con honestidad, con tecnología, entró a tallar bastante la corrupción. La corrupción donde se ven videos a un tal Vladimiro Montesinos, asesor número 1 de Alberto Fujimori, dando dinero a diputados, a congresistas para poder estar al lado del gobierno. Y la verdad que repercutió y sigue repercutiendo hasta estos tiempos en que ya la corrupción se ha desbordado y no sé hasta cuándo irá a parar, pero prácticamente fue una enseñanza negativa. Después de haber hecho lo bueno, llegó lo malo. Muchas gracias. Gracias.